Vamos a continuar entonces con nuestra confesión del año 1689 y en el día de hoy vamos a hacer los párrafos número 4 y número 5. Voy a traer mi confesión. Bien, lectura. Y el párrafo 4, voy a empezar por el 4 y después vamos a seguir por el párrafo número 5, ¿sí? Así es más. Bueno. Dice así, capítulo 1 entonces de las Sagradas Escrituras. Estamos viendo la materia bibliología. La autoridad de la Santa Escritura por la que ésta se debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Voy a dejar por acá la confesión, para no estar yendo y viniendo con la confesión. Me acuerdo yo cuando estaba, siempre tengo mis anécdotas, ¿no? O sea, siempre son las mismas, ¿no? De vivencias. Cuando yo estaba en la Fuerza Fluvial, en la Prefectura Naval Argentina, me acuerdo que había un régimen militar. Entonces, aquellos que han hecho eso van a entender. Era así, nosotros estábamos sujetos a órdenes de superiores. Ejemplo, un cabo segunda, un cabo primero en su oficial de tercera, su oficial de segunda a uno de primera, y ya de ahí ya estaban los oficiales que eran diferentes y todo, pero siempre había un orden que estaban sujetos. Nadie podía hacer lo que quería, sino que estaban sujetos. ¿Por qué trato de explicar o hasta dar este ejemplo? Porque en el día de hoy tenemos que ver la autoridad de las escrituras que en este párrafo. Y yo voy a dar, dame un segundo porque tenía justo acá, no sé si por ahí dejé el título del sermón, lo dejé por ahí, sí, gracias. El título del sermón decidí llamarlo así, la autoridad y el testimonio del Espíritu Santo de la Biblia. Ese es el título que va a aparecer ahí, pero en sí sería así el título original. La autoridad de la Biblia y el testimonio que da el Espíritu Santo de la Biblia. Solo que como no va a ser muy largo, le puse la autoridad y el testimonio del Espíritu Santo de la Biblia. Pero eso sería, ¿por qué lo digo? Porque yo voy a hablar de la autoridad de la Biblia. ¿A quién está sujeto? O sea, la Biblia, ¿quién es la autoridad de la Biblia? Bueno, y entonces estábamos sujetos a órdenes de un superior. Bueno, algo parecido para que puedan entender lo que yo voy a hablar, quiero llevar a sus mentes a esto. Cuando la iglesia decía, o vamos a decir Roma, esto está dirigido a la iglesia católica, apostólica romana, esta confesión, para defender los argumentos que tenía. Entonces, cuando una persona, o se dice, como se decía en esa época, que la iglesia era la que dictaminaba lo que decía la Biblia, o está sujeta, como vemos aquí, que la autoridad de las escrituras no depende, vamos a decir, de la iglesia. Ese vamos a decir el párrafo número 4 que vamos a hablar ahora. Yo cuando estaba en la prefectura, usted está en un trabajo, está sujeto a un jefe o a alguien, usted no puede hacer, usted está sujeto a orden, le dice, quédate acá, hace esto, ¿por qué? Porque esa persona está sobre un rango, usted está trabajando o está haciendo algo, entonces eso significa usted está sujeto a las órdenes o la palabra de otra persona. ¿Por qué llevo esto a la mente de ustedes? Porque cuando la Biblia está sujeta a lo que dice un pastor, lo que dice la iglesia, lo que dice un concilio, o que diga que el profeta que quiera decirse o apóstoles que no existen, y se pone por encima de esto, entonces significa que hay una autoridad superior. Y en el primer párrafo vamos a ver que no es así. Yo no estaba sujeto, vamos a decir, a hacer lo que yo quisiera cuando estaba en esa fuerza fluvial o militar. Entonces vamos a empezar a ver eso, que las escrituras, esta por la que debe ser creída, no depende de ningún testimonio de la iglesia.
no dependen. Miren, yo voy a contarle algo. Aquellos que me conocen saben que a mí me gusta leer muchos libros. Demasiado. Me gustan leer libros sanos, reformados, de sana doctrina. Todos los libros que llegan a mi mano trato de leerlos. Algunos, si no son muy de sana doctrina, por ahí los leo un poco para ver qué piensa, cuáles son los nuevos pensamientos de Hiet. Pero hay libros buenos como, voy a nombrar algunos, como el caso de Cristo, Más que un carpintero, Evidencias que demandan un juicio, 20 evidencias de lo que existe Dios, y muchos libros que son muy conocidos. Entonces, ¿qué sucede? Voy a hablar un poco de esto después también, de que lo que nosotros, vamos a decir, creemos, no está basado en ningún argumento que el hombre pueda dar. A ver si lo puedo explicar. Porque la autoridad que esto, o sea, que la Biblia tiene, hoy tengo esta, como se dejé atrás, cuando la autoridad de la Biblia está basada en un argumento que yo le puedo dar a usted, yo le puedo decir, bueno, estos son 66 libros, 39 están, como vimos la otra vez, 27 acá, son tantos 40 personas, diferentes tiempos, la Biblia es orgánica, no se contradice, y puedo darle todo esto y dice, qué buenas evidencias, voy a creer, un buen libro que muestra el caso de Cristo, es verdad, la resurrección de Cristo fue esto, y dice, qué bueno, y su fe, esto no se olvide, va a estar asentada o fundamentada, puede ser un argumento razonable que yo le puedo dar o un buen libro le puede dar, pero su fe no debe depender del argumento que un ministro, un pastor o la iglesia le ha dado. La autoridad misma de la Biblia depende de su propio autor. Por eso que estuvimos viendo todos estos domingos que yo le dije que esto es de inspiración divina. Si usted no cree eso, pues eso todo lo que yo hablé, todo eso hora y media, casi dos, no lo hablé porque el aire es gratis o no tengo otra cosa que hacer. Quería mostrarle que si usted no cree en eso, todas las cosas que yo le tengo que hablar de acá en adelante, no las van a entender mucho. Entonces la autoridad de las Santas Escrituras no depende del testimonio que yo le puedo dar, un libro que le da, aunque lo podemos inducir y mostrarle con buena intención lo que la Biblia dice, porque nuestras intenciones son buenas, ustedes no se debe aferrar, no se debe agarrar sobre lo que nosotros podemos mostrarle de las Escrituras, sino que debe creerlo como palabra de Dios que es de inspiración divina. ¿Sí? Nosotros podemos... nuestra intención es inducirnos a mostrar lo que dice la Biblia, pero no está fundamentada su fe, y eso es muy importante, por lo cual debe ser recibida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque proviene de Dios mismo, porque es su propio autor. Entonces, eso es lo que muestra el párrafo número 4. Cuando usted descansa en lo que dice la Biblia, o cuál es su autoridad, de dónde viene, ya lo vuelvo a repetir de nuevo hasta el cansancio, su fe, o lo que usted descansa, va a descansar en la persona que lo dijo, en el ministro que lo dijo, en la iglesia que lo dijo, o en el pastor muy conocido que lo dijo. Muchas veces se cree las cosas porque un ministro es más conocido que otro, entonces lo creo. No debe estar fundamentada, su fe está fundamentada en lo que dice las Escrituras, la ley y el testimonio, la que la Biblia lo dijo. Entonces es importante entender eso. La Biblia debe ser creída porque Dios lo dijo, porque Dios es veraz, porque Dios les habló. No, nosotros podemos hablar, incluso yo o alguien de otro pastor de sana doctrina, pero debe estar siempre fundamentada. Mi idea es mostrar, llevar todo pensamiento cautivo a usted a la Biblia, no a lo que yo le digo. Entonces es importante que sigamos poniéndose estas bases. La autoridad, entonces las Escrituras, no depende de mí, no depende de la iglesia, no depende de argumentos teológicos que yo le pueda llegar a mostrar para querer abrir su mente, para que confíe en la Biblia. No, porque usted va a confiar siempre en lo que yo le digo, en lo que otra persona le diga, sino que debe ser confiada, debe ser obedecida la Biblia sobre lo que dice la persona. Un momento. Se me activó un coso que tengo. Un segundo. Que me olvidé de apagar el celular y
se me prendió un lector del libro. Ahí está, seguimos. Disculpen. Entonces debe ser creída por lo que dice la misma Biblia, de que Dios es veraz. Entonces, de eso. Y no debe ser creída por lo que el hombre puede llegar a decir. Acuérdense que estuvimos viendo todos esos estudios sobre la inspiración divina, que yo dentro de un rato voy a hablar sobre lo que es la revelación, la inspiración, que ya la tocamos, y la iluminación, que voy a tocar un poco cuando vaya en el punto número 5. Entonces, la autoridad no depende de otras personas, o sea, la autoridad de la Biblia misma, se basa en una autoridad de su autor. Hoy, vea, aquellos que me conocen van a entender lo que lo digo. Cuando a veces hablo o predico fuera de acá, del púlpito, siempre predico con la Biblia. Ustedes me van a encontrar y hablo, y mi autoridad, ¿por qué hablo yo siempre con la autoridad cuando estoy predicando? Porque mi autoridad está fundada en esta. Mi autoridad no está fundada del pastor de acá a la vuelta, de allá o del centro, o si va gente nueva. Esta es mi autoridad máxima. Como decía Lutero, mi mente está cautiva a esto. Si alguno me convence con esta palabra, entonces yo voy a creer. Si no eso, de verdad, no crean. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima, por la que debe ser creída, es por la palabra de Dios, porque Dios mismo ha hablado. No porque lo dijo el de allá que viene mucho. No es eso. ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en hombres. Y ese es el problema del ser humano. No confía en lo que Dios dijo. Entonces la autoridad de las Escrituras, la vuelvo a repetir, párrafo 4 de las Escrituras, se desprende claramente de qué, de lo que la misma Biblia dice. La Biblia misma dice que quién es el autor de las Escrituras. Bueno, el autor mismo, ¿quién es? Es Dios mismo. Y si Dios mismo habló y Dios mismo es veraz, entonces nosotros debemos creer lo que las Escrituras dicen. ¿Por qué? Porque dice que Dios es veraz, Dios mismo ha hablado, estuvimos viendo todos estos domingos sobre lo que es Teopneustos, o sea, la inspiración de Dios, y entonces si usted ha creído que es eso, entonces, ¿cuál es la autoridad? Cuando yo a veces predicaba, o me dice, ¿quién no te ha autorizado? ¿Quién no te ha dado una licencia o algo? Entonces, yo decía, esta es la autoridad mía. Lo otro puede ser una habilitación o algo para hablar, pero mi autoridad es esta. Dios me dijo, id y predicad el Evangelio. ¿Sabe por qué no lo hacen mucho? Porque tienen miedo a lo que la persona pueda llegar a decir. Pero Dios dijo, id y hablad y predicad, ser discípulos, discipulad. Es un mandato. Nosotros estamos sujetos a lo que Dios dice. Entonces, cuando usted cree la autoridad, porque usted tiene autoridad, usted está sujeto a lo que Dios... Esto no significa que nosotros no le vamos a tener reverencia y respeto a otras personas, que se merecen, por supuesto, que han sido puestas por Dios, pero la autoridad máxima es la autoridad del Señor. ¿Cuántas veces Bullan decía que se callara y que él podía salir libre? Pero su autoridad, su mente estaba sujeta a que la autoridad máxima que Dios les decía, y él otra vez volvía. ¿Por qué? Porque eso es creer la Biblia. Creer, por lo tanto creí, por lo tanto hablé. Entonces es la autoridad que nosotros debemos creer. Si nosotros creímos, como vimos todos estos domingos, que ha sido inspirada por Dios, que la Escritura es infalible, que de la inerrancia de las Escrituras, entonces vamos a ver que la autoridad misma proviene de lo que la Biblia misma dice, o sea, Dios mismo. ¿Sí? En la autoridad sé que es Dios mismo. En todo eso se basa el párrafo número 4. Hoy no creo que vaya a durar mucho el sermón porque son párrafos más cortos. Quiero que entiendan algo en esto. Cuando hablamos de las Escrituras, escuche, las personas quieren cuestionar la Biblia. Esto no se lo olvide. Las personas hacen así, a ver, pero mostrame algo, porque fueron escritos por hombres. ¿Sabe por qué hace eso? El hombre quiere, vamos a decir, someter a prueba la Biblia. Pero escuche bien lo que voy a hablar, porque después en el párrafo 5 lo voy a hablar de nuevo. El hombre quiere someter a prueba la Biblia, y no es así, amados. El hombre debe someterse su mente a la Biblia. No se olvide esto que le estoy enseñando hoy. El hombre
no puede someter a esto porque su mente es pecaminosa, su mente está depravada. Entonces cualquier argumento que quiera levantar contra la Biblia, entonces ¿qué va a hacer? Va a estar mal porque su mente ha sido entenebrecida, su mente está atrapada por Satanás. Entonces no entiende las cosas espirituales. Lo vuelvo a explicar de nuevo. La autoridad por la cual debe ser creída proviene solamente porque Dios. Entonces, si él no ha creído eso, o sea, el Espíritu Santo, vamos a ver que debe iluminar, lo vamos a ver después, en el párrafo número 5. Entonces, él no puede, no puede, creo que se fue la cámara, no puede ser creída. No sé si se salió la cámara o se fue de foco. Lo que debe se había ido fuera de foco. Estamos con unos problemas, ¿no? Lo que debe ser creída las escrituras, o sea, es porque proviene de Dios. Entonces, ¿qué sucede? El hombre debe someter su mente, estaba diciendo antes que pasara ese corte, a las escrituras. No sé si quedó en claro lo que quería transmitir. Pero lamentablemente el hombre en su estado pecaminoso, ¿qué quiere hacer? Quiere cuestionar la Biblia, quiere decirle esto, aquello, fue esto, hay párrafos que se equivocan, esto no coincide, parece que sí. ¿Por qué? Porque él no entiende ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero es el hombre que debe someterse, y no la Biblia someterse a la mente de un hombre. Entonces es importante, voy a explicar algo para seguir hablando un poco de historia sobre esto, sobre nuestra confesión. Estas secciones que estoy explicando en el día de hoy, o sea, el párrafo 4 y el párrafo 5, que vamos a ver un poco, en el párrafo 5 voy a ampliar un poco más. Estamos viendo que el testimonio de las escrituras, esto de la Biblia, no depende, vamos a decir, de un testimonio del hombre, no depende del testimonio de la iglesia, lo que la iglesia dice, no, porque esto, aquello no es así, debe ser creída por lo que dice la Biblia misma. Entonces, en Roma, ustedes saben cuando yo digo Roma a qué me refiero, enseñaba una herejía, y ellos sostenían que la fuente de todo conocimiento divino de las escrituras, que debían ser creídas las escrituras, provenía de las escrituras, pero más las tradiciones orales. Ahora, el problema con esto, con Roma, que las tradiciones orales, nadie tiene un escrito o algo, solamente ellos saben. Entonces yo después lo voy a explicar más adelante lo que dicen en nuestros catecismos. Decía, esta es la palabra de Dios, nosotros creemos, pero también creemos lo que la iglesia solamente Roma tiene ciertos testimonios de los apóstoles que hablaron entre ellos, pero eso está entre nosotros nada más. Entonces, de una forma, tienen cautivo a las personas. No sé si les suena conocida a muchos falsos profetas que hay en el día de hoy, pastores que tienen ahí, y dicen, el pastor tiene esto, ¿por qué? Porque de esa forma tiene atrapada a la congregación de ahí, ¿por qué? Porque como que él tiene siempre un poco más con el Señor, y no es así. Roma enseñó eso, que solamente la iglesia podía decir o podía entender todo el conocimiento divino. Ustedes no pueden conocer, ¿sabe por qué? Porque ustedes son ignorantes. Ese es el mensaje. Entonces, como usted es ignorante, depende de mí. Y no es así, vamos a ver que usted tiene el Espíritu Santo también, por supuesto, Dios puso pastores, puso maestros, ¿sí? Pero usted también tiene el Espíritu Santo. Usted puede abrir, vamos a ver más adelante, en otros estudios más adelante, que Dios hizo muy fácil la Biblia, que hasta un chico puede abrir y entender ciertas cosas. Pero ellos querían, cuando estos líderes llevan a estas cosas, es porque quieren tener personas que estén esclavizadas a ella, y no esclavizadas o su mente atada a lo que es la Biblia. Y eso es lo que hace una secta, o lo que hace esas personas que quieren tener atrapadas. Entonces, eso es lo que hacía Roma, que decían solamente ellos podían tener ese conocimiento de la Biblia, pero más lo que ellos tenían esas tradiciones. Lo que se podía creer de la credibilidad de las escrituras, pero venía solamente de lo que dice la Biblia, más tradiciones eclesiásticas, orales, y para eso se necesitaba lo que era el sello, podríamos decir, la autoridad de la iglesia. Entonces, a ver si se puede entender, la autoridad dependía de la iglesia y la autoridad no dependía de la Biblia. Eso es lo que sucede con ellos. O sea, entonces, es lo que a ver si lo puedo contextualizar.
Muchas veces usted va a un lugar y dicen ciertas cosas, usted, pero esto no es bíblica, y dice, no, pero lo dijo el pastor, lo dijo el ministro. No, no es así. La autoridad máxima que usted tiene es esta. Y fuera de esta no hay autoridad. Porque usted tampoco va a estar peleando y gritando con las personas y ser irrespetuoso. Pero usted tiene la autoridad. Y el problema es si usted creyó. Mire, yo le voy a decir algo. Ayer estaba hablando y estaba predicando. Y estábamos hablando y me invitaron que fuera a un lugar, una supuesta iglesia. Y le dije que no, ¿por qué tendría que ir? Y me dijo, no, porque anda a mirar a ver si te gusta. Y yo le hace corta. Yo dije, no se trata de si me gusta o no me gusta. Mira, hay un cartel afuera y le expliqué. Digo, ¿por qué te invitaría acá? Digo, porque vos no ni siquiera me predicaste el evangelio, no sabés. Digo, disculpa, te voy a decir algo, es posible que te moleste lo que te voy a decir. Pero es muy posible, que dije el nombre, es muy posible que vos, le dije el nombre, no hayas nacido nuevo. Vos no sos algo. Y yo así. ¿Sabés por qué? Porque vos no conocés el Evangelio. Y vos te podés enojar con lo que yo te estoy diciendo. Digo, pero vos no conocés esto, no conocés la palabra. Vos me invitaste a un lugar para que yo vaya a ver si me gusta o no me gusta, que depende de mis deseos o mis gustos. Acá no depende, digo esto. Vos necesitas un salvador, vos necesitas salvo de tus pecados. Dios está enojado, Dios está irado con vos. Debés creer en el Evangelio. No podés porque el pecado te tiene entenebrecido. Entonces, si querés, yo mañana te invito a que vengas. Y esto no es la iglesia, es un lugar donde nos congregamos nada más. Nosotros somos la iglesia. Vos me invitaste a una iglesia. No, yo te invito a que vengas a este lugar donde estamos acá, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el tabernáculo, como era antes. En el tabernáculo estaba puesto los 10 mandamientos. Bueno, nosotros, la ley, la palabra, nosotros somos tabernáculo. Y esto ha sido depositado. Solo que a la persona no le gusta tener esto a veces, incluso muchos cristianos. Pero a nosotros se nos ha dado un legado y nosotros somos tabernáculo y la palabra mora. Yo pondré dentro de ustedes mis leyes, dijo, mi palabra. Y esto debe ser creído, esto es palabra veraz, amado, digna de ser creído, porque vivimos en un mundo donde hay una ignorancia tremenda. Día a día veo personas que no están más yo. A veces miro y desaparecen, y gente que conocía y se cayeron, eran de boca, no lo sé, pero nosotros por eso que debemos querer a la palabra, para todas las doctrinas que voy a hablar sobre la justificación y todas esas cosas que parecen lindas, debemos creer primero de la palabra de Dios sobre esto. Y Roma presentaba las escrituras, para decir de alguna forma, diciendo que estaban la autoridad que tenía o el sello por cual debían ser creídas porque ellos decían. Entonces, no es así, amado. Le voy a hacer un ejemplo. Si yo le digo a usted que me está mirando en la cámara acá, o acá, le digo, tú eres tal persona, vamos a decir el nombre. Usted es tal persona, el nombre, o yo soy Sergio, usted me dice, usted es Sergio Daniel Brito. ¿Y por qué debo ser creído que usted es tal persona? Yo le digo el nombre. Y usted es tal persona. Y yo soy Sergio Daniel Brito. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No es así, tú me decís, no es así, yo soy tal persona porque yo soy. Por más que vos me digas que soy o no soy, si yo digo tal persona, o usted tal persona, o yo soy tal persona, ¿por qué se cree? ¿Porque yo lo dije? No, ya es, nada más. Bueno, quiero que entienda esto. Esto, la Biblia, no es creída por lo que nosotros decimos, ya es palabra de Dios. No sé si le sirve el ejemplo. Esto no deja de ser porque usted quiera, no quiera o no le guste lo que aparece ahí. Sigue siendo veraz. Es la palabra de Dios. Usted no va a dejar de ser quién es, usted no va a dejar de ser quién es, porque yo, mi testimonio diga que usted dejó. No, usted no es más. No tiene sentido. Entonces la Biblia no puede ser creída por lo que una persona dice, sino por lo que Dios dijo. Y Dios dice que usted nació muerto en delito y pecado, que va camino al infierno. Pero también Dios propició un camino de salvación que es en Cristo Jesús, para todos aquellos que conozcan que son transgresores, que todo lo que hace cuando se miden bajo los 10 mandamientos y se ven que están bajo condenación, vean la necesidad de un Salvador y clamen y pidan, no que le den una oportunidad a Jesús, sino que golpeen. Quizás Dios mande a alguien a ver, de tanto que usted golpea su necesidad espiritual, de que pide que le salve. Entonces,
la Biblia debe ser creída por lo que la misma Biblia dice. Entonces, hay ciertas evidencias. Yo puedo hablarle a ustedes, puedo decirle a ustedes muchas cosas lindas de lo que la Biblia dice, pero nunca vamos a decir puede ser creída por lo que yo puedo llegar a estar diciendo. Mire, voy a hablar un poco de algo, si me dan tiempo. Un momento. Voy a hablar de lo que la Biblia misma, no lo iba a decir, no lo iba a hacer, pero voy a hablar de ciertas evidencias. Cuando yo hablo, dice, bueno, ¿qué dice Daniel en la Biblia? Me podrías decir, bueno, voy a hablar de ciertas evidencias internas de la Biblia. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Por qué debo ser creída? ¿La Biblia me dice algo? Miren, le voy a decir algo. La Biblia, desde el principio hasta el final, tiene un mensaje. Creo que yo acá noté algo cuando empecé. Si no, un segundo. Sí. La materia que estamos viendo nosotros, que es de bibliología, ahora, podría entenderse, podríamos decir, como el estudio de la Biblia. Nosotros estamos estudiando lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es la Biblia? Bueno, Dios habló y Dios se reveló. ¿A quién se revela Dios? Bueno, a nosotros, al hombre que está muerto en delito y pecado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos va a mostrar? Ya estuvimos viendo todos los domingos la naturaleza de la Biblia, o sea, la naturaleza divina, plenaria, verbal, plenaria que toda ha sido escrita por Dios, verbal que cada palabra que ha sido puesta ha sido, no es que no esta parte, acá yo hablo, acá no hablo Pablo, no es así como dicen muchos en el día de hoy. Entonces nos muestra su naturaleza divina, su origen que proviene de Dios mismo, Neutro, que estuvimos viendo todos estos domingos, y la autoridad y otras cosas que nos muestran las escrituras. Entonces, pero la Biblia tiene desde el principio hasta el final un mensaje, y el mensaje es Cristo, amado. Un mensaje fuera de eso cristocéntrico no sirve. El mensaje de la Biblia es mostrarnos al Señor, que primero estamos viendo, primero vamos a ver esto de la bibliología, después vamos a ver teología propia, que es el estudio de Dios, después vamos a ver un poco de la naturaleza del hombre, de a poco, vamos a ver un poco. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que esto es palabra de Dios? Bueno, ya lo estuvimos diciendo, porque la Biblia misma atestigua. ¿Por qué debo ser creída? No, porque yo te lo digo, yo tengo conocimiento, he estudiado, fíjate que los libros son así, así. No es eso, es porque la misma Biblia dice. Ahora, más adelante vamos a ver que el hombre no puede creer. No hay Dios, dice, no existe, fue escrita por hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que dice la misma Biblia que deja evidencias internas? Bueno, ya estuvimos viendo todos estos domingos. Vimos el Antiguo Testamento, primero el Nuevo Testamento, después el Antiguo Testamento. Vimos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son de inspiración divina. La Biblia misma muestra, acuérdese, todo lo que yo le estoy diciendo ahora, usted no debe creer en lo que yo le estoy mostrando o yo puedo llegar a inducir o a decir, ¿sí? Usted debe creer, vamos a ver después, porque el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio a su propio espíritu y solamente esto lo puede hacer un cristiano. Entonces la misma evidencia interna. Vamos a ver un poco, que es un poco difícil de entender esto. Voy a ir por ahí arriba. Ya estuvimos viendo todo esto domingo, entonces que el Nuevo Testamento, incluso el Señor Jesucristo, mostraba que el Antiguo Testamento nombró, creo, como 295 veces el Antiguo Testamento, daba evidencia del antiguo, su veracidad, los apóstoles y todo lo que estuvimos viendo nosotros estos domingos, ¿no? Incluso el domingo pasado que estuvimos viendo. ¿Qué evidencias podemos ver? Bueno, vamos a ver algunas. La Biblia no aparece, dice, mire, usted quiere saber si soy verdad. Bueno, mire, le voy a mostrar esta evidencia. Por supuesto que la Biblia no aparece así, pero contiene ciertas predicciones que hablan. Acuérdense que estuvimos hablando, la Biblia apunta y señala a Cristo. La primera venida que vino, después ahora su segunda venida. Yo voy a nombrar a grandes rasgos algunas de ellas que tengo acá. Pero, y evidencias que se cumplieron. Y vamos a mostrar algunas. Y vamos a mostrar, por supuesto, las evidencias van a ser cristocéntricas. Y voy a mostrarlas por arriba. Perdón la velocidad que voy ahí.
Pero la Biblia nos mostraba, por supuesto, de la nación, de la tribu, que Cristo iba a venir, de la familia que iba a venir. ¿Se acuerda? Podríamos empezar por el protoevangelio directamente. Si quiere ir más adelante, podríamos decir por el pacto intratrinitario, que más adelante vamos a ver. Pero vamos a ver vamos a hacer un poco más sencilla. Vamos a ver algunas profecías y predicciones que se cumplieron, donde iban a ser el Señor Jesucristo, en la tribu, en la familia que iba a provenir, en Génesis 12, versículo 3, Génesis 18, 18, y de ahí en adelante hay muchas profecías. Tengo muchas, así que si la quieren anotar va a ser un poco difícil. El lugar del nacimiento, Miqueas 5, versículo 3, Lucas 2, versículo 7, que él iba a nacer de una virgen, Isaías 7, versículo 14. ¿Qué estamos viendo? Si se están perdiendo, bueno, la Biblia da evidencias. ¿Qué evidencias? Predicciones, profecías, si le quiere decir, que se cumplieron. Usted puede decir, mañana va a llover. Sí, escuche, quizás usted hablando, bueno, la Biblia, muchos dicen, bueno, lo que estás dando vos, Daniel, es un argumento circular. ¿Por qué debe ser creído? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué lo dice? Porque la Biblia no es un argumento usted circular, si usted lo empieza a ampliar un poco más, va a ser un poco, a ver cómo lo podía explicar, para poder entender. Como si yo dijera, mañana va a llover. Sí, por ahí sí o no, tengo 50 y 50. Si yo digo, mañana va a llover acá en Mar de Plata, ya se me achican un poco las probabilidades. Si yo digo, mañana va a llover, pero al mediodía, cada vez menos. Y yo digo, mañana va a llover, pero a las 2 y 45. Mañana va a llover a las 2 y 45 y 20 segundos. Y va a parar a las 3 y cuarto. Entonces cada predicción se va achicando el ángulo. Y si yo voy diciendo, bueno, pero solamente va a ser de aquella cuadra hasta esta cuadra, nada más que llover, bueno, ya yo tengo que tener, no sé, para poder entender. No sé si pueden entender. Entonces, eso que dice muchos argumentos circulares, que no podría encajar acá, porque son muchísimas profecías que aparecen en la Biblia y se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo, que iban a ser una virgen, que sería un profeta. Deuteronomio 18:15, ¿se acuerda cuando dice que iba a venir un profeta que debía ser creído, el último profeta, el sacerdote? Samuel 2:35, Salmo 110, versículo 4, que iba a ser el último sacerdote, los oficios de Cristo, que iba a ser el rey del Señor Jesucristo, el rey eterno que iba a venir, que él iba a ser odiado y perseguido, Salmo 22, versículo 6, Salmo 35, 7, Salmo 109, Isaías 53, ustedes saben, versículo 3, que él se iba a ser perseguido, que entraría a Jerusalén montado en un burrito, en un asno, Salmo 118, versículo 26, Zacarías 9:9, Mateo 21, versículo 1, que sería vendido por 30 monedas de plata, Zacarías 1:12, que sería traicionado por uno de sus amigos conocidos, Salmo 49:1:9, 55:12, que sería abandonado por sus discípulos, Zacarías 13, versículo 7, que sería acusado por testigos falsos, Salmo 27, versículo 14, 35:11, Salmo 109, versículo 2, que no imploraría en su juicio, Salmo 38, versículo 13, Isaías 53, versículo 7, que sería burlado, escupido y insultado, Salmo 35, versículo 15 al versículo 21, que sería azotado, Isaías 56, que sería crucificado, Salmo 22, 14, versículo 17, que sus perseguidores ofrecerían vinagre y hiel, Salmo 22, 15, Salmo 69, 21, que rompería y sus ropas rasgaría sus vestimentas, Salmo 22, 18, que sería burlado, Salmo 22, versículo 6 al 8, Salmo 109, versículo 25, traspasado, Zacarías 12, versículo 10, 13, 8, Salmo 22, versículo 16, y así, que ningún hueso sería quebrantado, Salmo 32, versículo 34, 20, acuérdese, porque decía que sería un cordero totalmente, como vimos en la epístola estuvimos viendo el Evangelio de San Juan, no podía ser quebrantado, entonces vería el cordero, moriría con malhechores, dice las escrituras, Isaías 53, versículo 9, 12, sería sepultado con los ricos, Isaías 53, versículo 9, que habría un temblor cuando él moría, Zacarías 14, no, ¿se acuerdan? En el libro de Mateo, versículo 27, si no me equivoco, se quiebra un temblor y que salen los muertos a caminar, no sé si lo han leído alguna vez, y bueno, imagínense eso, pero estaba predicho que se iba a haber un terremoto, así que resucitaría de nuevo entre los muertos, el Salmo 16, versículo 10, dice que él no vería en el cielo ahí, que el Señor lo iba a levantar, o sea, 26, versículo
2 también, que ascendería al cielo, Salmo 16, versículo 11, Salmo 24, versículo 7, Salmo 78, 18, Salmo 110, versículo 1, que Judas moriría de forma repentina en mi forma miserable, Salmo 55, versículo 15, 109 y 7. Y hay muchísimos textos. Entonces la Biblia no necesita de mi testimonio, del testimonio de la Biblia misma. Si usted la lee, si usted la atestigua, si la ve, va a ver de que la Biblia misma habla, la Biblia misma atestigua. Esto parece muy aburrido. Cuando yo hablo está aburrido. El problema es cuando venga el Señor. No es un juego. Entonces, el problema de estar escuchando y hablando. Yo me acuerdo que una vez le hablé a una persona y ¿sabe qué hizo delante mío? Tal hace medio metro. Aunque usted no lo crea, se puso a roncar. Cuando yo la hablaba, ¿por qué? Porque esto es aburrido. Vamos, cantamos, la guitarra desciende el Señor, descendemos, volteamos, derribamos maldición. Eso es alegre. Pero esta es la palabra de Dios, la que debe ser creída. Entonces, ¿qué sucede? El problema es eso con las personas, ¿no? La Biblia atestigua y habla de que Dios ha hablado y todas esas profecías y muchísimas más se cumplieron en Cristo. Yo le hago una pregunta a usted. Si todo lo que dice acá, hasta la venida de Cristo, se cumplió, ni una tilde, ni una jota ha dejado de cumplirse. Mire, se lo voy a poner así. Le voy a ser sincero. Si usted está sin Cristo, y usted muere sin Cristo, téngalo por veraz, que si la Biblia se cumplieron cientos de profecías en Cristo, y de cosas que dijo la Biblia, téngala por seguro que la Biblia dice que va a venir un juicio. Y esto no es un juego. No estamos hablando de qué va a comer o dónde va a ir mañana. Estamos hablando de dónde va a pasar la vida eterna. Entonces la Biblia atestigua por sí mismo, y la Biblia atestigua por sí mismo que Dios va a volver, el Señor Jesucristo va a descender algún día, va a volver, va a llamar a los suyos. Entonces, es momento para que nosotros estemos atentos a lo que la Biblia venga. Entonces, cuando yo hablo, yo puedo hablar, llevar, inducirlo, despertarlos a ustedes para que se vuelvan a sí. Pero si usted no pone su mente, no escudriña esto, no indaga por usted mismo y después cree en lo que dice ahí ella, no por lo que yo le hablo, una prédica. ¿Por qué son lindas las prédicas que motivan y hablan a la persona? Porque la persona hace chiste, cuenta cosas, entonces la persona está despierta, porque tiene luces o hacen cosas así, ustedes ven ahí que yo he visto que hacen como los chicos hacen con las banderas y cosas así, el rap, porque eso llama la atención. Entonces la mente está atenta. El problema es que usted no debe ser creída porque yo le puedo motivar o puedo hacer cosas. Usted debe creer porque esta es la palabra de Dios. Entonces debe entender eso. Es importante que debe entender eso. No debe creer por una autoridad superior o porque alguien se lo está diciendo. Eso habla el párrafo solamente número 4. Perdón que he sido muy redundante, pero es importante que lo implantaran en su mente. Ahora voy a hablar de lo que decía la iglesia romana. Bueno, yo decía así, que Roma es vamos a decir, la autoridad suprema que hay, o el papado, lo que sea, sobre todos los feligreses. Que Roma decía que la palabra de Dios sí está bien, vamos a decir, como es el testigo de Jehová. Bueno, pero ellos no tienen ni Biblia, ellos tienen, creo que, una tradición del Nuevo Mundo. La tradición del Nuevo está bien, y lo tienen sus escritos encima. Pero más los atalayas y los despertares, que eso es lo que hay. Y ustedes, qué hereje. Pero yo le voy a decir algo, dentro del, no sé si decirlo del pueblo, de los pseudo cristianos. Y se lo voy a decir, sé que a alguno le molesta esto, ¿no? Cuando hablo. Pero dice, no, yo creo en esto. Cree en la Biblia. Pero cuando entra un profeta, que no existe, o un apóstol, o su pastor que dice que baja revelaciones fresquitas, usted no cree en la Biblia, se le va a decir, porque si no usted huiría como yo lo hice. ¿Por qué? Porque la autoridad suprema que usted debe ser creída es esto, en la santa palabra de Dios. Cuando usted ve que algo está fuera del testimonio, de la que la misma Biblia testigua, la Biblia dice la ley al testimonio, y está fuera de eso, no es palabra de Dios. Ese es un predicador que está predicando doctrinas de demonios. Y debe huir de esos lugares. Esa persona que viene y dice,
Eso es un demonio susurrándole al oído a usted, porque no está en la palabra de Dios. Entonces usted debe crecer, usted debe fortalecerse. Y lo tiene que hacer por la palabra de Dios. Roma decía que porque la certidumbre por lo que usted puede creer recae sobre el testimonio que da la iglesia. Y eso no es así. No es el testimonio que usted le dijo, no, me lo dijo mi pastor, y no te podés mover acá porque acá naciste. No te podés mover. No, no es así. La Biblia dice que huya de este lugar, porque están predicando otro evangelio. Si usted alguien le predica a Gálatas 1, cuando estuvimos viendo los estudios de Gálatas, otro evangelio, no es, por más que un ángel, mire, los mormones, ¿por qué existen? Porque dice que un ángel bajó y le dijo que había otras cosas. No creen en esto. ¿Sabe qué creen? La Biblia más el libro del Mormón, porque bajó, así te desciende un mismo ángel, usted que me está escuchando, y le hable algo fuera de esto, no le crea. No le crea. Así se sentó Jesús mismo en su cama, en lo que le apareció un sueño. No importa, si está fuera de esto, no está fundamentado el testimonio que la Biblia misma de esa, no le crea. No se deje llevar por pensamientos subjetivos, cosas que la digan. Así se tenga que quedar solo. La Biblia, Roma dice así, en el Catecismo de Baltimore, la pregunta 1327 dice así: es solo por medio de la tradición preservada en la Iglesia Católica que podemos saber cuál de las escrituras de los tiempos pasados son inspiradas y cuáles son no. Fíjese, por la tradición. ¿Qué es eso? Una tradición oral que solamente ellos saben, no sabemos. Una tradición oral, ellos dicen así, los apóstoles dijeron ciertas cosas y solamente nosotros las sabemos. Entonces ustedes deben creer lo que nosotros decimos, el papá, porque entre nosotros. De esa forma sostienen. ¿Ustedes, esto es herejía? Miren, vaya de acá 3 cuadras, 5, creo que 2 para allá, y en el centro ni hablar, y se va a encontrar que tienen esto. Pero ¿sabe cuál es la autoridad máxima de ello? Lo que dice su pastor cuando habla de la revelación, el profeta que tiene ahí, pues esa es la autoridad. Esto es algo que lo tenemos que tener nada más porque aquí está, es palabra muerta que tenemos ahí, nada más, pero no es la autoridad máxima. Su autoridad máxima es lo que él le pueda decir. Si él dice, sacate el rey, este no vale mucho, pero si saca, dame esto, y él dice la autoridad máxima. ¿Ve dónde llegamos? Yo trato de contextualizarlo. Entonces, ¿qué sucede? No podemos estar fundamentados en lo que dice una persona. Entonces las escrituras tienen que ser creídas y son auténticas por lo que Dios mismo dijo, no por la iglesia, no la garantiza la iglesia, no la garantiza un pastor, no la garantiza ningún falso profeta, ningún falso apóstol, ni nada de eso. Lo que garantiza es lo que la Biblia dice. ¿Por qué se quedan muchas personas en un lugar? ¿Por qué no salen? Yo le voy a decir como, ¿sabe por qué? Y espero que no le moleste, porque la Biblia dice esto, se quedan por miedosos. ¿Sabe por qué? Porque le tiene miedo qué va a decir su familia, le tiene miedo qué va a decir sus amistades, le tiene miedo que... ¿Sabe que no le tiene miedo? No le tiene miedo a Dios. Porque si usted le tuviera temor a lo que dice Dios, temblaría a lo que Dios dice. Entonces Dios dice que Él miraba a un corazón que tiembla ante mi palabra. Mi palabra es como un martillo. Entonces, como una espada de doble filo. Entonces, cuando la palabra penetró y te mostró, vos no tenés miedo, de verdad, de salir y escaparte como John Bunyan en el proceso de peregrino, que tú andar sea solo. No importa. Le has creído a Dios y eso es lo que Dios, si a ustedes les gusta la bendición, es lo que bendice tu camino, tu andar, aunque sea solo. Pero debemos creer, si no vemos, nosotros no estamos para andar donde van los demás, la multitud. Entonces, nosotros debemos creer a lo que dice la palabra de Dios y lo que dice ella misma, no lo que puede llegar a decir una persona fuera de eso. Eso es importante antes de pasar al último punto que tengo yo, que es el párrafo número 5. Entonces, la autoridad de la Biblia, se basa en lo que Dios mismo dice. Bueno, vamos a repasar un poco lo que vi. La autoridad entonces de las escrituras que vemos en estos párrafos no descansa sobre el testimonio de la iglesia. Eso es todo lo que hablé yo en el día hasta ahora. La autoridad de la escritura no descansa en el testimonio de la iglesia, en un pastor, lo que pueda decir un supuesto
profeta o falso apóstol que quiera decir, sino en la Biblia, lo que la Biblia misma dice de Dios mismo. ¿Por qué, Daniel? Porque Dios mismo lo habló. Ahora, si no escucharon todo lo que yo hablé todo el domingo, que esto es termneutos, la palabra de Dios, la dirección de Dios, y Dios dijo esto, entonces usted debe creer en lo que dice las Escrituras. Y por supuesto, para eso tiene que tener el Espíritu Santo. Si no, no va a poder creer. Y entonces vamos a ver que la credibilidad de las Escrituras no está fundamentada en las tradiciones eclesiásticas, en que Roma decía, bueno, necesita el sello de esto, o sea, para creer. Bueno, espero que se haya entendido todo el párrafo número 4, porque voy a empezar por el párrafo número 5. Con el correr del tiempo, bueno, ya te da apurarme. Dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta reverencia y estima por las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, a fin de que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar gloria a Dios, la plena revelación que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras incomparables excelencias y plenas perfecciones de la misma. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. A pesar de ello, sin embargo, nuestra plena persuasión, escuche, y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra, y esto es lo que voy a hablar, interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Bueno, acá viene, y preste su atención, por favor, porque es muy importante lo que voy a hablar de acá en adelante. Bueno, trato de hablar todo lo que digo, trato que sea importante. Pero esto es importante. ¿Nunca le pasó a ustedes que están predicando, le habla a alguien y la persona como que entiende, pero sí, sigue con su vida, así como que no por nada? ¿Por qué? Porque no se trata de información, de conocimiento. Una persona puede saberse todo acá y puede ser un teólogo de una universidad, de la clase de Biblia. ¿Sabe que hay eso? O sea, en las universidades o en muchos lugares. ¿Por qué se da? Porque esto, si se estudia un poco o se estudia con un libro, puede adquirir conocimiento cualquier persona. La Biblia tampoco. Entonces no significa que eso se evidencia que una persona ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, el testimonio del Espíritu Santo. Eso estuvimos viendo, o sea, la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué debe ser creída si no entendiendo todo lo que hablé anterior? Bueno, porque Dios mismo lo dijo, así de sencillo. Y porque para eso tendría que creer todo lo que estoy hablando yo de que es inspiración de Dios. Pero ahora vamos a ver el testimonio del Espíritu. La pregunta es esta, Daniel. Si la Biblia misma se da testimonio a sí misma, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? No sé yo. Si la Biblia... Bueno, es esto, amado. Vamos a ver, yo lo explicaré dentro de poco. Necesita el Espíritu Santo porque aunque la Biblia da testimonio y muestra que es palabra de Dios, a causa del pecado que mora en usted, usted no puede entender. Porque nació muerto en delito y pecado. Y cualquier cosa que yo le pueda decir de acá, o inducir su mente o predicarlo, usted no va a creer, porque está ciego. A menos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Señor diga, le abra los ojos y pueda ver, aunque no vea todo, veo como árboles, pero pueda entender las cosas. Y lo más importante que pueden entender es la salvación en Cristo. Y eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo que sopla donde Él quiere. Por eso que muchos conocen la Biblia, leen la Biblia, pero de verdad no le ha amanecido todavía. Entonces eso es lo que vamos a ver un poco. Estos párrafos, ya lo vuelvo a explicar, van dirigidos a Roma, que incluía que la iglesia podía dar un testimonio infalible de las Escrituras. Y no es así. Voy a explicar algo. Muchos predican, hablan y después se pasan una oración de entrega y como que tuvieran el poder de hacer eso. No es eso, eso es robarle. Como dice, yo pude creer. Fíjese por lo grave que está. Cuando usted predica y dice, bueno, y ahora que tengo que hacer una oración de entrega, no es eso. Porque por más que usted le haya predicado a alguien, le ha mostrado las 4 leyes, las 5 leyes y todas las leyes que usted le quiera mostrar, y le quiera hacer una oración, no se trata de conocimiento. Se trata de que el Espíritu Santo le revele a Cristo en su corazón, después que le mostró las Escrituras. Y acá es donde entra el ministerio del Espíritu Santo.
No existe, no se olvide. Yo me acuerdo que le estaba predicando a alguien y me dice, me hizo así. Sí sabés mucho, me dice, pero nosotros, vos no tenés el espíritu, me dice. Así me dijo, en serio. Le digo, mirá, amado, le digo, ¿quién escribió esto? Le digo. Bueno, después me dijo que no sabía leer. Digo, digo, bueno, esto lo escribió el Espíritu Santo, digo, o sea, inspiró el Espíritu Santo en la mente de personas. El Espíritu Santo, y escucho usted que me está escuchando también, nunca va a estar desunido. El Espíritu Santo está unido con esto porque fue el mismo Espíritu Santo que inspiró. Entonces, yo le dije, es imposible que vos le puedas creer a... Después vino, me acuerdo, un hombre acá que golpeó que es un supuesto pastor, de verdad lo digo con dolor, que ni siquiera sabía también leer. Y él parece que cayó y casi le besó los pies. Y así está perdida y ciega. Por más que yo le expliqué, le mostré lo que era el Evangelio, nada. Y así le he predicado a muchos, y nada, nada. ¿Por qué sucede esto, Daniel? Bueno, ustedes ni yo fuimos más inteligentes que ellos. Yo no usé más cerebro que ellos ni nada. Siempre lo digo, si tenemos que hablar de personas que no tienen conocimiento y no tuvieron la oportunidad de estudiar, yo me apunto a la cabeza. No dependió de mí, fue de la gracia. No fue porque yo creí y utilicé mi libre albedrío y me aferré de esa promesa mejor que ustedes. No fue así. De verdad no fue así. Entonces por eso que siempre que hablo tenemos que hablar de esto. El testimonio del Espíritu Santo que va junto con las Escrituras. Y Roma decía que la Biblia era, vamos a decir, el testimonio que daba era infalible de ellos, porque ellos lo decían, pero no es así, es porque el Espíritu Santo, no es que Roma reviste de autoridad infalible a las Escrituras, no es así, es que el Espíritu Santo va a dar testimonio. Ahora le voy a explicar un poco más. Espero que esto es lo que vamos a ver dentro de un rato, lo puedan cultivar en sus mentes porque es muy importante. Yo creo que es algo aplicable para su vida como ustedes están hablando y se va a dar cuenta por qué las personas no creen, o a causa del pecado, ya vamos a ver, ¿no? Pero el hombre natural vamos a ver que no puede creer dentro de un rato, ya lo sabemos más o menos, que conocemos un poco de esto, ¿no? No puede creer. Entonces el carácter de las escrituras que se autentican a sí mismas, vamos a decir, debe ser creída porque ya vimos es palabra de Dios, pero ¿qué sucede? Han sido escritas inspirada por Dios mismo, son espíritu y vida. Creo que es en Juan 6:63, si me equivoco, porque estoy con esta Biblia. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, no es palabra muerta, eso es palabra viva. Pero ¿qué sucede? Para eso tiene que orar el Espíritu Santo. Todos escuchan, muchos son los llamados, pero el Espíritu Santo puede ir y abrirle la mente. Los discípulos tuvieron 3 años y medio, ni siquiera conocían que caminaban con él, camino en Maús. Hasta cuando Cristo dijo, le abrió las mentes. Y ellos así lo pudieron conocer y entender. Imagínense que usted ha estado viviendo conmigo 3 años y medio y yo aparezco y después muero, y al otro día, a los 3 días resucito y vengo que ahora, usted me mira y no me conoce. ¿Qué pasó? Bueno, las personas están así, muertas en delito y pecado, no entienden. Y volviendo, sí, se jugó el joven rico, el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque su mente está mal, su mente no puede entender. Entonces, es el Espíritu Santo el que tiene que abrirle la mente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, cuando estuvimos viendo el libro de Juan, no sé si se acuerdan, ¿para qué fue escrito todo esto? Dígame, si aprovecharon el estudio de Juan que estuvimos viendo casi un año. Es así, Juan 20, versículo 31. Empero están escritas, o sea, todas estas cosas están escritas, yo estoy leyendo una Biblia de 1602, la purificada, pero es así. Empero están escritas, o todas estas cosas están escritas, creo que es la Reina Valera, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Para eso está sido escrito todo esto, las Escrituras. ¿De qué hablan? Hablan de Jesucristo. Y para que crea usted, y si cree, obtenga vida eterna.
Entonces, pero usted no lo puede hacer, ¿a causa qué? A causa del pecado que mora, no puede creer. Aborrece más, podríamos decir así, al testimonio, o sea, las escrituras dan su testimonio. Entonces, ¿cómo puede creer al testimonio que la Biblia dice? Bueno, es porque el Espíritu Santo le tiene que dar vida a usted. Tiene que darle vida. Entonces, acá quiero que entiendan algo. Cuando hablamos del ministerio, y esto me va a frenar un poco, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo, no hablamos de un misticismo, no hablamos de una fuerza interior, no hablamos de un sugestivismo, no hablamos que Dios me dijo, no hablamos de que Dios me reveló en esta situación que justo que yo estaba pasando y justo entonces estuve orando y justo Dios me mostró. No hablamos de que yo justo voy a abrir la Biblia y justo la Biblia, ¡ay! Me reveló, mi mente fue un rema a mi vida y ahora yo sé que esto es la palabra. No, el Espíritu Santo no obra así, amados. No estamos, por eso le digo, porque vivimos en un movimiento de una ola del espíritu falso. Eso no es. Lo vuelvo a explicar de nuevo. El Espíritu Santo no obra fuera de la Biblia. Entonces es importante todas estas cosas. Y no me burlo de esa gente está perdida. Entonces usted no puede creer cuando alguien viene y da el testimonio del Espíritu Santo y dice, tengo palabra para ti, Espíritu. No, eso no es así. ¿Y dónde está el versículo y el capítulo? Sí, de verdad. Entonces, de verdad, estas cosas deben ser dichas. Entonces, la iglesia, vamos a decir, no podemos ser, nosotros no podemos ser creídos ni por, perdón, usted no debe creer ninguno de mover del espíritu ni nada. Eso, el testimonio que el espíritu da es a su espíritu. Entonces debe ser creída, la Biblia demanda ser creída incluso. Y ser creída, pero solamente es el Espíritu Santo que da testimonio. Fíjese, yo lo he nombrado muchas veces esto. En Lucas 16, no lo voy a leer todo, por supuesto, pero le voy a refrescar su memoria. Creo que es en el versículo número... ¿se acuerda el joven rico perdón, hoy tengo con el joven rico, el capítulo 16 de Lucas, el rico y Lázaro? No sé si se acuerda que había un hombre que tenía necesidad de comer, había un rico que bueno, ¿se acuerda que el rico fue a dónde? Al lago de fuego, ¿no? Entonces, al lugar tormento. ¿Se acuerda? Fíjese, y empieza a hablar y a pedir que mojara, fíjese que hiciera esto, así, para que él pudiera tomar un poquito de agua. Imagínense lo que es el lago de tormento, ni siquiera eso tenía. No sé si sabe lo que usted ha tenido sed alguna vez o se ha quemado, pero no había. Fíjate que él clamaba. Escuche esto, que es importante. Le dice, entonces dijo, ruega pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifique, porque no venga yo también a este lugar de tormento. ¿Qué quería que este hombre que hiciera? Bueno, él quería que le mandara a alguien, a sus hermanos, su familia. Ahora que yo estoy acá, ahora sí creo, ahora creo. ¿Pero qué querés que haga? Bueno, anda a avisarle a papá, anda a avisarle a mamá, anda a avisarle a mis hermanos que este lugar debe ser... ¿Y cómo lo haremos? Le dice Abraham. Entonces le dice, envía a casa del padre, porque tengo 5 hermanos, dice. Mire, no tenía uno, tenía 5. Para que les testifique. Estamos hablando del testimonio. ¿Qué testifique? Bueno, ¿cómo lo haremos? Para que no vengan ellos también a este lugar tormento. Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Moisés y los profetas, como estuvimos hablando todo de bibliología, ¿qué hablamos? Moisés, el Pentateuco y los profetas todos. Entonces, ¿qué hablamos? Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Abraham? ¿Querés que te crean? ¿Sabe qué le dijo a él? Le dice así. Más él dijo, no dijo así. No, dice, padre Abraham, más si alguno fuere de ellos de los muertos se arrepentirán. Si ven algún milagrito de sanidad, van a creer. Esa sería para que usted pueda entender en nuestra época. Si ven alguno que se levanta, alguno que le sane de alguna enfermedad, entonces, amados, el pueblo de Israel vio cientos de milagros que hizo Cristo, nunca creyeron,
Los apóstoles hicieron milagros, nunca creyeron, ciegos que se levantaron, lo acusaban al Señor. No viene la fe por ver milagros, la fe viene por el oír la palabra de Dios, viene por esto. Entonces, ¿qué sucede? Y Abraham le dijo esto: si no oyen a Moisés, o sea, las escrituras, y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque algunos se resuciten entre los muertos. ¿Ves? Si usted no escucha la palabra de Dios, no la cree como inspiración divina, no se puede persuadir por más que diga está la ola del poder, del espíritu, de acá, de lo que usted sea. No va a venir eso. No viene la fe por eso. El testimonio es el espíritu mío. Entonces ningún mover, ninguna ola del espíritu que ustedes digan que está ahí, no es así. Es la palabra de Dios. Con todo lugar, aunque sea chico y se predique sanamente la palabra de Dios, y está cristocéntricamente predicando la persona ahí está obrando el Espíritu Santo. Entonces, es digna de ser creída lo que trae, por lo que la misma Biblia dice ahí. Entonces el Espíritu Santo no da un testimonio, más decir, una experiencia en su mente o subjetiva, usted sintió o descendió, hoy bajó el Espíritu Santo, me puse a llorar, justo porque hoy sentí que mi corazón estuvo... No se trata de esas emociones. Las emociones no son malas y son guiadas por el Espíritu Santo. No se trata de eso. Satanás tiene muchas artimañas. El Espíritu Santo no causa esas clases de motivación, de esas risas, esas cosas. Da por convicción de pecado. Se mete delante de ti y te demuestra que estás mal ante Dios y vos corres. Digna de ser creída la palabra porque me mostró de verdad. Entonces es eso, no se trata de que yo siento algo y entonces por eso debo ser creído. Entonces la Escritura se muestra a sí mismo y es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Esto tiene que suceder en el interior. No es, y el problema es que muchos no creen que tanto su voluntad está cautiva, su mente está cautiva, todo está, él está muerto en delito y pecado. Entonces nunca va a poder creer usted. Y acá donde le quiero hablar del testimonio del Espíritu Santo, por más que la Biblia diga que es palabra de Dios, el hombre no puede creer. Aborrece a Dios, no quiere saber nada. El hombre huye de Dios. Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Ya busca con qué taparse, no quiere saber nada con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Es el Espíritu Santo que busca, que está perdido, que está extraviado, y por medio de la palabra de Dios es que la persona... La Biblia, dijo un predicador hace mucho tiempo, que no hay mejor libro de la cual defenderse que la Biblia a sí misma. Y creo que otro, no sé si era Spurgeon, no te dijo que la Biblia se defiende a sí misma como un león, pero el Espíritu Santo el que ruge, el da el sonido. La Biblia abre la boca y el Espíritu Santo sale con poder, atestiguando. Entonces el hombre no puede creer, está muerto en delito y pecado. Si usted ve, yo voy a nombrar algunos textos porque quizá alguno está escuchando por primera vez, pero aquellos que están más hace tiempo saben estos textos. Como está escrito, dice la Biblia. ¿Qué está escrito? Bueno, esto es lo que dice la Biblia. No hay un justo, no hay uno que esté bien con Dios, ante el tribunal de Dios. Ni uno, dice. No hay uno que, escuche, no hay que entienda. Pero esta es la palabra de Dios. No entiende, le está su mente así como entenebrecida. No hay quien busque a Dios. Ni uno puede buscar a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Todos se alejaron. Todos se apartaron. Aún se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien uno. Sepulcro abierto su garganta. Y sigue hablando una lista Pablo de ahí. Entonces el hombre no puede entender las cosas espirituales. ¿Por qué estás hablando de esto, Daniel? ¿Me estoy perdiendo? Bueno, me vuelvo a refrescar la mente. Es porque acá es donde es el Espíritu Santo que tiene que obrar en las mentes de las personas. Fíjese, segunda de Corintios 4, versículo 4, versículo 6. Con minúscula, hablando del enemigo, de Satanás. En los cuales el Dios, o sea, de este mundo, que está hablando de Satanás, fíjese, ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Para qué lo hizo eso? Bueno, acá dice el texto: para que no le resplandezca la luz del Evangelio del glorioso Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús el Señor nuestro y nuestro siervo de Jesús. Porque Dios, que mandó que resplandezca la luz de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ve? Satanás cegó el entendimiento de la persona, no es así.
Ahora juego mi partido favorito. Ah, ahora sí, estoy como una hora. ¿Ya se acabó? Solamente fue 1 hora y media, quiero más. No, ahora empieza el otro. Ah, sí, sí. Se acabó la novela. Ah, pero ahora justo viene Doña Chismosa con Doña... Sí, sí, 5 horas prendidos ahí a ver qué pasa con Doña Chismosa. Para esas cosas la mente está así. Come desesperado y se sienta ahí frente a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque Satanás le cegó la mente. No digo que ciertas cosas por ahí puedan ser lícitas para distraer la mente si son sanas. Te digo que todo su momento está cegado. Y esto no le importa, ¿eh? Estamos hablando de su alma. Una vez que te caiga ahí abajo no hay salida. No hay salida. Satanás cegó literalmente la mente de la persona. No le puede resplandecer nada. ¿Sabe por qué? Porque si usted le resplandece un poco, usted se ve su condición, usted va a querer escaparse. Usted no se ve cómo es en sí. Si usted tan solo se puede... Yo le voy a decir, cuando me llegó el verdadero evangelio y yo me vi lo que era, fue algo horrible. Yo siempre, esto me lo cuento hace un tiempo. Fue literalmente como que yo me quería sacudir así, como que me hubiera levantado de un sepulcro, me pasaba adentro. La mente está totalmente entenebrecida, la persona no puede entender. Lo tengo que mostrar antes de lo que hace el Espíritu Santo, porque la persona debe entender que está totalmente entenebrecida. Pues esto digo, y requiero, Efesios 4:17. Le quiero decir que no andéis más como los otros gentiles. Que andan, escuchen, que andan en qué? En la vanidad. ¿De qué? De su mente. La mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por, escuche, la ceguedad de su corazón. Los cuales, habiendo perdido todo sentimiento de conciencia, se han entregado a la lascivia para cometer toda inmundicia. Satanás, Romano 1 también dice que los entregó Dios. A todos esos que una vez por ahí le resplandeció así, Dios los dejó ir. Están perdidos. Hoy quizás se burlen, no le importa. El problema es cuando venga el Señor. Entonces, la persona, ¿qué querés hablar de esto, Daniel? Bueno, que cuando yo diga que el Espíritu Santo juega el factor más importante en el día de hoy, que nosotros conocemos como regeneración, vida eterna. O sea, Él te abre el entendimiento, te hace nacer de nuevo, y entonces ahí ves las escrituras, y ahí entendés, ahora entiendo. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese es el verdadero Espíritu Santo. Nosotros nos dicen, son bautistas. Ustedes no creen en el Espíritu Santo, no es así. Nosotros creemos en el verdadero Espíritu Santo, aquel que da testimonio de Cristo, aquel que da convencimiento de pecado, aquel que regenera al hombre pecador y le da vida, aquel que con el correr del tiempo le hace nacer de nuevo y con 1 mes, 2, 3, 1 año empieza a crecer en santidad. Quizás no es perfecto, se cae, se levanta, comete los mismos pecados y vuelve a crecer y se pone un poco más fuerte y sigue y camina como bulla, pero y va creciendo. Ese es el Espíritu Santo que creemos. Pero creemos en el Espíritu Santo, no creemos en esas cosas, manifestaciones de andar haciendo cosas raras. El Espíritu Santo da comisión de pecado, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo te da la justicia de Cristo y te imparte la santidad de Cristo para que de acá en adelante empieces a crecer. Ese es el testimonio verdadero del Espíritu Santo, pero sí creemos en el Espíritu Santo nosotros, en el Espíritu Santo de la Biblia, por supuesto. Entonces es importante establecer esto. Debe ser regenerado usted antes de creer en el Evangelio. Y esto es muy importante. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas personas cuando predican dicen, no, debes creer y arrepentirte. Y entonces después el Espíritu Santo va a venir. No, no es así. El Espíritu Santo regenera, antecede, da vida para que su mente vuelva en sí y después pueda creer la palabra. Y entonces volviendo en sí va con su Padre. Porque antes usted no era su Padre. Usted no va con su padre. ¿Sabe por qué? Tanto usted como yo teníamos un padre. ¿Sabe cuál era? Era Satanás. Nacimos muertos en delito y pecado. Usted no puede decir, sí voy a volver con mi padre. No va a volver con su padre porque no era su padre. Era el que dirigía todos sus pensamientos y todo era Satanás.
Aunque usted se crea moralmente y bueno, que no hace tantos pecados como los demás, yo no peco como aquel, no tomo droga como aquel, no me prostituyo como aquel, no hago... No, no importa, usted moralmente está destituida y destituido de Dios. No puede hacer nada. Entonces es el Espíritu Santo que le va a dar convicción, le va a dar fe, le va a dar arrepentimiento para que pueda creer en lo que la Biblia dice, el testimonio que dice de la Biblia que solamente en Jesucristo hay vida eterna y aquel que crea en Él tiene vida eterna. Aquel que está muerto, por más que está muerto, que crea en mí y se vivirá, dijo Cristo. Ese es el testimonio de la Biblia. Ahora el testimonio que dice las Escrituras va a ser creído porque el Espíritu Santo va a obrar en usted. ¿Por qué lo digo? Porque ¿sabe por lo que quiero hacer? Lo quiero humillar. Para que usted baje la cabeza y diga, es verdad. Si no sucedió eso en usted, usted cree que usted puede ser salvo porque cree. No hay humildad. 1 Tesalonicenses 2:13 dice así, por lo cual, escuche esto, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es ella en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros de Dios. ¿Por qué creyeron ustedes? Porque creen que esto es la palabra de Dios, decía Pablo a los Tesalonicenses. Esta es la palabra de Dios, ustedes la creyeron y obra eficazmente. Esto tiene poder, el Evangelio tiene poder y es el Dunami, el Espíritu Santo. Y eso es lo que creemos nosotros, de verdad que el Espíritu Santo puede dar vida a las personas. Entonces, es importante que entendamos eso, porque a veces, lamentablemente, cuando se habla de nosotros, se dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es importante que podamos entender esto, ¿sí? Que Él es el que nos persuade a nosotros, nos lleva, nos regenera, ¿sí? Entonces, cuando Cristo habló, ¿qué pasaba? El pastor hablaba, ¿qué pasaba? Las ovejas oían ¿qué? Su voz. Dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, versículo 27. Cuando la Biblia es abierta, yo hablo un texto, usted no cree por lo que yo se lo digo. Porque esta es la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo le limpia como hizo por el oído, le abre los ojos del entendimiento y puede creer. Y por eso puede oír la palabra. Cuando usted escucha, llama a un padre a su hijo y no es su hijo, no pasa nada, siguen de largo. Pero cuando el Espíritu Santo le regenera, le da vida, y sucede todo ahí, y automáticamente, ¿qué sucede? Escucha la palabra del Señor y sigue al Señor. Entonces, es el Espíritu Santo el que da, esa regeneración por la que la persona pueda creer y acudir a Jesucristo para poder. Voy a hablar, para ir terminando esta parte. No es mucho papel, son pocos. No le voy a tocar. Escuche, esto que voy a hablar es muy importante. Tres cosas voy a hablar. La revelación, 2, la inspiración, 3, la iluminación. Repito, revelación, inspiración e iluminación. Dos de ellas ya las hablé en estos domingos. La revelación es apocalipto. No sé si han leído alguna vez en la Biblia que dice apocalipsis, o revelación, correr. Bueno, apocalipto. Inspiración, teoneutos. Que me acuerdo que estuvimos hablando la otra vez de teoneutos, que es inspiración. Eso, la inspiración, toda la escritura es inspiración de Dios, es un soplo. Bueno, revelación, inspiración, iluminación es la que voy a hablar ahora. La iluminación, ¿qué es? Fotizo. ¿Qué es esto? Bueno, a modo de repaso, voy a hablar lo que estuvimos hablando todo este domingo y después voy a hablar la palabra esta. Iluminación que no estuvimos hablando. Pero aquellos que no estuvieron escuchando, voy a explicarlo. Un poquito de paciencia y ya termino porque son estas hojitas nada más. Hebreo 1.1 dice así, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Bueno, todos estos domingos estuvimos hablando nosotros sobre esto, que Dios habló por medio de los profetas, de muchas cosas, ¿no? Que ya yo le voy a estar repasando ahora. Habló de muchas maneras por medio de los escritores, ¿no? Que era lo que
Y después vamos a decir que lo inspiró a lo que debían escribir ellos. ¿Qué es esto? Él se revela, se revela como el gran yo soy. Y el escritor, ¿qué fue lo que hizo él? Bueno, lo que se le reveló a él escribió. ¿Pero qué escribió? Dios no robó su voluntad, como estuvimos viendo todo este domingo. Él no dejó de ser quien era esta persona. ¿Esto qué se llama? Él fue lo que ya estuvimos viendo que es la inspiración. Dios le toma, él no entra en un trance. El domingo pasado estuvimos viendo esto. Y él escribe lo que Dios mismo quería. Plenariamente, todo esto, plenariamente escrito por Dios, no que contiene la palabra, es la palabra de Dios todo. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto, y cada palabra también fue inspirada por Dios, eso es verbal, cada letra, cada tilde fue escrita por Dios, aunque muchos no lo crean. Dicen, no, tiene la palabra en ciertas partes, no es así. Es todo. Entonces, eso es la inspiración que estuvimos viendo. Entonces, ellos escribieron todo lo que Dios le mandó y le dijo, lo que puso en su mente, su corazón, Dios dirigió su vida, todas sus cosas para que ellos pudieran escribir lo que Él creía que escribir, sin robarle su forma de ser, su mente, su voluntad. Entonces, eso es lo que hizo que estuvimos viendo todos estos domingos. Ahora quiero que entiendan esto. Esto ha sido revelado, ya voy a explicar en un rato, con mucha teofanía, profeta y cosas. Ha sido inspirado, como vimos en 1 Pedro, por ciertos escritores que escribieron, y ahora la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, esto es lo que quería que entendieran. La iluminación es cuando el Espíritu Santo abre tu mente, o sea, te regenera, porque Él es la luz, y puedes entender aquello que ya Dios ha revelado, ha inspirado, o sea, a todos los que Él utilizó. ¿Por qué? Bueno, y aquí lo explico, escuche, esté atento. Esto es palabra de Dios, sabemos, ¿no? Podríamos decir, el Espíritu Santo inspiró o sopló la mente de estas personas. Dígame, ¿a quién necesitaría usted para poder entender esto? ¿A quién? Al Espíritu Santo, muy bien. Porque Él fue. Y ahí donde usted no va a entender o va a tener un conocimiento superficial de algunas doctrinas, pero solamente cuando el Espíritu Santo, eso se llama iluminación. Usted está leyendo y el Espíritu Santo le ilumina. No es que usted vea una perrita para su vida, no es eso. No se trata de eso. Ahora voy a explicar un texto, ahora dentro de un rato. Voy a tratar mejor de ir ahora. Entonces la única manera de saber, o sea, dígame, yo puedo agarrar su mente y digo, estás pensando que ahora dentro de un rato tal cosa y mañana o tal cosa. Yo no ando, como vas a decir, que vidente, que puedo saber. ¿Cómo puedo saber las cosas de las personas, la mente, lo que piensa? La única forma de tener cautiva la mente de la persona es que una persona, por ahí puedo anticiparme porque conozco una persona o ciertas cosas, pero todo el tiempo lo que está pensando es imposible. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, a menos que la persona dice, ¿sabes qué estuve pensando? No, mira, estuve pensando, bueno, Dios le muestra su mente, para que usted lleve todo pensamiento cautivo a Cristo. Dios le abrió su mente, Dios. ¿Cómo puedo entenderla? Bueno, a menos que tenga el Espíritu Santo. Así funciona esto. No funciona así, como yo he visto así, ¿Sabés qué dice Dios? No funciona eso. Dios ya habló, Dios ya reveló. A Él oírle. El Señor ascendió y descendió el Espíritu Santo. Y lo tenemos en nosotros. Y tenemos esto. No necesitamos pastores y maestros, no estoy diciendo eso. Hay pastores y maestros, pero usted también tiene el Espíritu Santo. Tiene que crecer, tiene que llenarse. Entonces, es importante que puedan entender eso, la iluminación debe crecer. Entonces, no se puede quedar, tiene que tirarle, alimentarle, llenarse del Espíritu. Usted no necesita la doble unción del Espíritu Santo. Usted necesita, la Biblia sí habla de esto, no habla de doble unción, de hablar en lengua, la Biblia habla de llenura del Espíritu Santo. Lleno, y por medio de la palabra de Dios que usted dice Colosenses, Efesios, que puede ser llenado.
cantando cantos, himnos espirituales, doctrinales. La palabra de Dios es lo que lo llena. Usted lo que... Entonces es importante. Primera de Corintios 2, este es el último texto que tengo. Mire, este texto ha sido mal interpretado durante mucho tiempo, porque yo por lo menos lo he escuchado así. He escuchado este texto, a ver si está en la traducción que yo quiero, pero fíjese, antes con 1 Corintios 2:9 al versículo 16, pero este solo. Antes, como está escrito, ojo, no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas de Dios que han preparado para los que lo aman. ¿Sabe las veces que ha sido mal interpretado? Esto dice, no, porque Dios me mostró cosas que Dios no tiene, anoche me llegó, me mostró esa cosa. Eso no está hablando. ¿Cómo puedo entender? Bueno, más adelante vamos a ver sobre interpretación bíblica en otros domingos. Pero fíjese, si usted lee el contexto del capítulo 2, Pablo viene hablando ahí del Señor Jesucristo que fue crucificado, que fue resucitado, y le hablamos y palabra que fue predicada, demostrada por medio del Espíritu Santo, y él está hablando del Señor Jesucristo, que se reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, está hablando de Cristo. ¿De qué está hablando? Está hablando del misterio del Evangelio. Todo esto habla de Cristo. Cosas que ojo no vio. ¿Por qué no vio Daniel? Porque está ciego usted. Por eso no vio. No yo. ¿Sabe por qué? Porque no puede oír. Tiene que el Espíritu Santo destaparle el oído. El Espíritu Santo, como el Señor la habla, y darle vida a sus ojos para que pueda ver. Por eso que no vio, oído. Habla del Evangelio. Están muertos, muy bien, están muertos. Él no puede, este juicio de uno están muertos en delitos y pecados. Una persona es como un saco de papa. Usted golpéelo, píselo, siéntese arriba, que no entiende. Él sigue, termina de hablar, ya está, sí se va. O mira el reloj cuando termina. Porque no le importa esas cosas, de verdad. Él no le... Un cristiano, cuando usted escucha la palabra, no sé si le pasa a mí me pasa, y usted siente que, por más que no conozca a la otra persona, que ahí están en un espíritu. No las cosas que le gusta al otro, hay una unión sentimental, no hay eso, hay unión espiritual, habla de mi Cristo. Y eso es lo que nos une a nosotros, los hermanos. Hablan de Cristo, entonces yo quiero escuchar, ahí me voy. Están hablando de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo, entonces de eso debemos entender, nos muestra y nos revela. Voy a empezar a hablar un poco sobre esto. 1 Corintios 2, versículo 9 al 16. Entonces, a menos que el Espíritu Santo revele, o sea, nos muestra la mente y la voluntad de lo que Dios ha escrito, la persona puede abrir acá y decir, no, Dios quiere que camines en calle de esto, que reclames, que decretes, que Dios tiene esto. ¿Por qué? Porque en su mente entiende cualquier cosa. No entiende. El Espíritu Santo tiene que mostrar y revelarlo. Fíjese, 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu mismo del hombre que está en él? Así, también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce la mente de Dios? Bueno, el Espíritu Santo. Entonces, estoy hablando del testimonio del Espíritu Santo de las Escrituras. El Espíritu Santo solamente que te abre la mente para que puedas entender la Biblia. Vamos a ver, entonces estamos viendo un poco de eso. Y es importante, si usted nació de nuevo, tiene vida, ¿por qué siempre tiene amigos? Perdón que lo diga, pero es preferible como Jojú, prefiero matarlo con la verdad, o sea, que están mintiéndole. Entonces, la verdad es así. Debe llenarse, debe orar, debe pedirle, Señor, necesito crecer, necesito que usted me... Pero para eso usted, el Espíritu Santo, ¿qué diría? Bueno, abre la Biblia. Y vivimos en una época que muchos de los reformadores estarían saltando. Biblias en MP3, no sé, lectores de libros, prédicas. Eso no había antes. Muchos predicadores iban, me acuerdo en el 1600, con una hoja a predicar, pastores le preparaban 12 meses a predicar y los mataban. Es lo que duraban vivos. No duraban muchos. Entonces debemos entender estas cosas. Vivimos en una época parecida que cuando la abundancia espiritual abunda, como que escasea el interés. Antes no había tanto de eso y parece que tenían más hambre. La inspiración, entonces, en 1 Corintios 2, versículos 12 y 13, dice que Dios nos reveló los misterios de la Biblia. Entonces,
¿Por qué lo reveló? Porque Él lo reveló y Él inspira, o sea, lo que inspiró a que ellos escribieran. Todo esto lo estuvimos viendo nosotros todos estos domingos pasados. ¿Por qué? Porque, dígame, escribió Dios, pues ya lo vimos todos los domingos pasados, por causa del pecado, Satanás, que pudiera cambiar. ¿Quién fue el que primero quiso cambiar la palabra de Dios? Fue Satanás, porque dijo, con que Dios dijo. Pero acá está escrito, o sea, no lo puede cambiar ahora. Pero para eso usted debe creer que es la palabra de Dios, debe asirse, debe aferrarse de eso. Entonces es eso lo que Dios le dio, nos dio a conocer a nosotros. Dios se reveló, Dios descendió, se encarnó y habló. Entonces y eso es lo que nos mostró y utilizó el lenguaje de esos escritores, de esas personas ahí para que pudieran escribirlas. Fueron inspiradas. Todo esto estuvimos viendo todos estos domingos pasados. Estoy usando los puntos que estuvimos viendo creo que el domingo pasado. Ahora la iluminación, eso corresponde a nosotros. Ahora, 1 Corintios 14, perdón, 2, 14 y 16. 1 Corintios 2, 14 y 16. Acuérdense, estoy en 1 Corintios 2, versículo 9 al 16. Pero voy a explicar el 14 al 16. ¿Qué está hablando ahí? Voy a leerlo, 1 Corintios 2, 14 y 16. Más el hombre, escuche, acá este traducción dice el hombre animal, pero la otra Biblia dice el hombre natural. Pero fíjese, el hombre animal, escuche, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Ni las puede conocer porque son espiritualmente, porque son espiritualmente examinadas. O sea, solamente se pueden experimentar o examinar el hombre que tiene el Espíritu Santo. Pero el espiritual juzga todas las cosas, más de él nadie juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor más que el que le instruyese? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces que es una Biblia de 1602. Entonces, ¿qué sucede? El poder de entender la Biblia, el hombre natural o el hombre común, por más que la lea y tenga todas las traducciones que quiera, no la puede entender, no entiende la que está ahí, no la puede recibir, no la puede entender, él está velada su mente. No nació de nuevo, por eso dice que el Espíritu Santo. Fíjese Nicodemo, que era un rabino ahí, un maestro del Señor Jesucristo, dice, tú deberías saber estas cosas, ¿cómo deben nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? Tengo que de nuevo, ¿cómo sé estas cosas? Pero tú eres maestro de Israel. Amado, hay muchos pastores que de verdad ni siquiera saben lo que es el nuevo nacimiento. Yo le preguntaba a veces el Evangelio y me dice, ¿de verdad? No, Lucas, me parece que es Mateo, Lucas, Juan, me dice, ¿no? No sé si de reír o llorar, de verdad. He hablado con una persona allá y hablé y no sabía lo que era justificación. Y está enseñando. Entonces ni siquiera... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Escuche, sí, hay pastores, hay maestros, pero usted también tiene el Espíritu Santo. Y eso es importante. No estoy diciendo, bueno, ahora que tengo el Espíritu Santo no necesito un ministro, no es esto. Pero usted también ha recibido el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, creo que es el 20 y 27, a ver si me equivoco. Fíjese, el versículo 20 y 27, primera de Juan 2, 20 y 27. 20. Más vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué unción? Una unción de algo, no. Está hablando de la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué no crecen? Porque usted no se alimenta. El que hace deporte me va a entender. Si usted hace ejercicio y se nutre mal, no come la proteína que tiene que comer, los carbohidratos, bajo en grasa, y no come bien, y come comida chatarra, bueno, va a estar así medio así. Pero entonces la vida espiritual o el gimnasio de Dios depende de una buena nutrición, de un buen balance de la palabra de Dios. Si no hace eso, se llena su mente con otras cosas del mundo, va a andar así, como un poco a fe de la peregrina, así medio así, pronto a, ¿cómo era? Pronto a cojear, que andaban y llegaron así, pero es lástima, diría, así porque de verdad, versículo 27, empero la unción de vosotros haber recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de ninguno os engañe, más como la unción misma os enseña todas las cosas y en verdad y no es mentira, así como él es enseñado permanece en vosotros. Bueno, voy a explicar más rápido. Dice Juan que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo, que Él nos enseña. Juan dice en una parte que el Señor Jesucristo que iba a mandar al Consolador, Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿qué sucede?
Si se perdieron todo, la Biblia da testimonio de ella misma, le repaso lo que di, la testigo, pero el hombre no puede creer. Entonces, ¿qué necesita? El Espíritu Santo para poder entender todas las cosas. Él mandó, no mandó el Espíritu Santo porque te diga allí va arriba acá anda la burra, todas esas cosas, todas esas así cosas, no dijo para que usted esté hablando trabalenguas. Vino para usted llenar, darle vida al principiante y no existe ninguna doble función en nada. Vino para que usted sea transformado, alcance la altura de Cristo, la anchura de Cristo, la sabiduría de Cristo, el conocimiento de Cristo. Ahora dígame, ¿cómo va a tener la mente de Cristo si ni siquiera habla esto? ¿Cómo su mente va a estar llena? Porque esta es la mente. No lo tome como que yo le estoy retando. Le estoy amando, le estoy exhortando, amados. Si Dios aparta la misericordia de usted y de mí, usted no da un paso de ahí, de portón de acá, y Satanás se lo devoró. Se lo devoró como el Coliseo. Entonces, hoy quizás no mate. Satanás no nos persiga como mis hermanitos que murieron en una época. Pero está matando de ignorancia usted. De verdad. Dios agradó dejarnos su palabra. Imagínense con qué amor nos amó. Entonces la revelación que tenemos nosotros, yo lo vuelvo a explicar, no. La revelación fue esa evidencia que dejó Dios, que se comunicó al hombre. Y bueno, la revelación lo estoy por arriba, pues ya lo vimos esta cosa. Lo hizo con voz audible, lo hizo en sueños, lo hizo por medio de ángeles, teofanías, visiones, cosas así. Dios se revela. Bueno, y la inspiración es el poder de Dios, que de acuerdo que estuvimos viendo todos los domingos, que capacita al escritor para que escribiera por su pluma toda la verdad que Dios quería revelar, toda, no algunas que contiene la palabra, no, toda la palabra tiene, no que algunas partes. Esa es vamos a decir, la inspiración que Dios inspira, sopla el Espíritu Santo para que las personas pudieran escribir. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Para esto, para aquello, ¿no es? Es para eso que el Espíritu Santo vino, para que háganse madurez, para su oración. Ahora, y Pedro vimos que toda la escritura del domingo pasado fue inspirada por esos profetas. Su mente fue guiada, entonces fue traída, no por voluntad humana. Bueno, y la iluminación que estamos viendo en el día de hoy, ¿qué sucede? Bueno, ya ha sido revelada, ya ha sido inspirada, sí, para que está siendo escrita. Ahora, ¿qué necesita usted? Bueno, iluminación. ¿Nació de nuevo? Bueno, necesita ahora crecer, orar, pedir, Señor, necesito. Vivimos en una época donde abunda la palabra de Dios, buenas prédicas, buenos libros, capacite, pregunte, si no sabe qué puedo leer, Daniel, me podría guiar, bueno, mire, estos libros son buenos, entonces hay mucho alimento. Hoy no escasea como esa época en la era oscura que no había nada para leer. Hoy hay mucho, sí, también hay mucha mala literatura, podríamos decir, cosas, pero tenemos el Espíritu Santo que puede iluminarnos, nos capacita a nosotros para poder entender. A ver si lo puedo entender. Entonces, la inspiración capacitó, vimos el domingo pasado, a aquellas personas que escribían. Y la iluminación es necesaria para comprender nosotros lo que la Biblia dice, la verdad que está en la Biblia. Entonces no necesitamos nosotros un poder de convencimiento que una prédica o alguien me haga. No, el Espíritu Santo le va a convencer a usted, yo no le puedo estar. Porque si usted se mueve por los empujitos que yo le voy dando, usted se va a mover por motivaciones que yo le voy dando. Usted se va a mover por el Espíritu Santo. Se llena, se alimenta, usted se nutre y anda. Así cuando usted come. Son cosas naturales, sí, pero lamentablemente muchos no las ponen en práctica. Entonces las cosas deben ser, que son discernidas, para si no entendieron todo por ahí redondeando, deben ser discernidas espiritualmente. El hombre natural no las puede hacer, lamentablemente, porque no puede, no entiende las cosas que son espirituales. Bueno, estaba mirando el tiempo. Entonces el Espíritu Santo lo que hace cuando sopla o acciona, puede abrir los ojos de un ciego o alguien que está ciego espiritualmente para entender, para recibir la iluminación. ¿Qué debe ser? Si yo no he nacido de nuevo, si usted no nació de nuevo, ¿qué debo hacer? Bueno, la Biblia dice que usted nació muerto en el delito de pecado. Dios, hay un juicio. Primero, ya vamos a ver en otros estudios, vamos a ver la teología propia, que Dios es santo. Esto lo voy a hablar en lo que es teología propia, cuando tenga que hablar de la personalidad de Dios.
Pero si no entiende nada, la Biblia nos muestra, yo empecé con mi biología, pero hay otra parte que en materia de la teología de Dios, que Dios es santo, Dios es justo y otros atributos de Dios. Eso es lo importante. Dios creó al hombre perfecto, el hombre peca, viola la ley de Dios, cualquiera sabe, Adán y Eva, por más que usted no vaya a una iglesia, sabe eso, aunque usted lo considere una fábula, no es una fábula. La Biblia dice que Dios creó al hombre, el hombre se rebela contra un mandato de Dios, y aunque parezca un juego, así no es un juego, la Biblia dice eso. Por causa de esa desobediencia, el hombre infringe el mandamiento de Dios y el hombre se acredita, vamos a decir, el enojo y la ira de Dios, el castigo. Haz esto y vivirás, le dijo. Si el hombre si comes eso, morirás. Y el hombre murió espiritualmente y murió físicamente. Eso no pasó a nosotros. Por eso usted nace muerto en delito y pecado. Yo también íbamos camino a la perdición. Pero Dios amando tanto, nos manda a su Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Porque el hombre violó la ley de Dios y el hombre necesita un hombre. Y Cristo es el intermediario entre Dios y nosotros, que nos reconcilia y hace la paz. Él es el que paga, va a ser expiación, propiciación por nuestros pecados. Él se pone adelante. Todas estas cosas son importantes. Dice, muchísimo lo que tenés que hacer, podés creer así nomás. No es así. Usted tiene, su mente debe entender. El Espíritu Santo es el que obra en nuestra mente y nos hace ver nuestra necesidad de Cristo. Y eso es importante. Entonces, usted vivimos un tiempo de gracia donde usted ahora puede pedirle que Dios le revele a su corazón. Usted dirá, ¿necesito que se me revele esto? ¿De verdad? Sí, viene Efesios. Mire, hay personas que andan en busca de la revelación del profeta. Y esto. ¿Usted quiere profecía? Y mira, le voy a mostrar esto, lo que la Biblia dice. Efesios 1, 17 y 18, dice así. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de los santos. ¿Ven? Incluso a esos que estaban ahí, muchos de ahí, esa Pablo dice, que Dios les revele a su mente. Perdón. ¿Quiere una revelación? Bueno, la Biblia muestra una revelación. Y la revelación que nos muestra es que usted necesita de Cristo. Con estos minutos que me quedan para ir a cerrar, como siempre, voy a cerrar con un poco de el progreso de Peregrino. Hay un personaje que ustedes lo deben conocer, si me siguen, que era un poco testarudo, se llama Ignorancia. No lo voy a leer todo, por supuesto, pero Ignorancia, fíjese, incluso Cristiano dice, Ignorancia tenías que llamarte, algo así le dice, como el Chavo. Ignorancia tenías que llamarte, porque él se le hablaba y él no quería entenderlo. Él que tenía su mente, él decía que ciertas cosas su corazón se lo dictamina, se guiaba por sentimientos y cosas, y él le predica que su corazón es engañoso y cosas así. No le puedo hablar todo eso. Él tenía una fe, creía en Jesús pero de otra forma. Y bueno, el cristiano le habla, pero si me pongo a hablar todo esto de ignorancia, porque es largo el relato con ignorancia, pero en una parte dice así, ignorancia, yo le voy a empezar a leer acá, ¿cómo quieres que confiemos en lo que Cristo ha hecho en su propia persona sin aportar nada a nosotros? ¿Quiere que yo crea en la salvación por gracia, por medio de la fe, sin que yo haga nada para ser salvo? No sé si entienden. Él creía en Cristo, pero fíjese, usted lo lee al libro, esta parte, fíjese el hilo. Él creía que podía ser salvo en Cristo, que Cristo por ser justificado, pero él tenía que hacer algo. O sea, la santificación, algo de eso. Y no es así. Cuando hablamos de santificación, vamos a ver que si sos justificado, automáticamente sos santificado. La santificación es un proceso que va. No hay santificación si no hay justificación. No hay justificación si no hay santificación. Entonces, pero esta persona creía que él tenía que hacer algo. Creer, pero después santificación.
¿Cómo quiere que confíe en lo que Cristo ha hecho sobre la persona sin hacer nada a nosotros? Esta idea daría rienda suelta a nuestra lujuria y tolerancia, que tuviéramos como quisiéramos. ¿Qué importa cómo vivamos si podemos ser justificados con todo con la justicia personal de Cristo cuando creemos? Muchos de nosotros nos dicen, ¿ustedes creen en la salvación por gracia? Ah, los salvos siempre salvos, los reformados, ¿no? ¿Ustedes son? Sí. Entonces pueden vivir como quieran, porque total, Dios ya los salvó. Eso es lo que está diciendo acá ignorancia. Es un ignorante. Él está diciendo, ah, ¿querés la salvación por gracia? Ya como te salvó podés hacer nada. Pues no se trata de eso. Y dos por tres, cristiano dice ignorante. Cristiano, acá está justo. Dice cristiano, dice, ignorancia es tu nombre, le dice. Acá está, ignorancia es tu nombre. Y tal como tu nombre, así eres tú. Incluso tu respuesta demuestra lo que te digo. Eres ignorante de lo que es la justicia. Y la justicia igualmente ignorante de cómo asegurar al alma mediante la fe de la pasada ira de Dios. Y así también eres ignorante de los verdaderos efectos de la fe salvadora en la justicia de Cristo, que es inclinar y entregar el corazón. Dios en Cristo, amar su nombre, su palabra, sus caminos, a su pueblo, y no como tú en una ignorancia que imagina. Y acá viene la parte que yo hablo, que estoy hablando del Espíritu Santo. Escucha. Esperanzado, esperanza dice así. Pregúntale si alguna vez el cielo le ha revelado a Cristo. ¿Cómo? Dice ignorancia. ¿Cómo? ¿Tú eres un hombre de revelaciones? Creo que lo que los dos y el resto de ustedes dicen sobre este asunto no es sino fruto de cerebros distraídos. Dice esperanzado, dice, no es así, Cristo está, escuche, Cristo está tan oculto en Dios de los efectos naturales de la carne. El hombre natural no puede entenderse, ¿sí? Está oculto, dice esperanzado, está oculto de los efectos de la carne. Ningún hombre puede conocerle de modo salvador, a menos que Dios Padre se lo revele. Ignorancia, esa es tu creencia, pero no la mía. Sin embargo, no dudo de que la mía es tan buena como la de ustedes, porque yo tengo en mi cabeza tantos caprichos como ustedes. Así y más duro. Por más que le prediques, ¿por qué? Usted le puede predicar lo que quiera acá. Predicar la doctrina de la justificación, el verdadero evangelio. Duro están ellos. Entenebrecidos. Cuando Jeremías predicó, ¿sabe que ninguno se convirtió? Y Dios le dijo, voy a hacer tu cabeza más dura que ellos. Y ninguno se va a convertir. Pero va a haber un testimonio de que alguien predicó. Ellos no entienden. Yo termino, dice entonces le dice, Cristiano, permítame decir unas palabras. Bueno, ahí empieza a hablar ahí. La idea es esta, no lo quiero aburrir porque es largo, me invito a que lo lean por lo menos una vez al año, el librito ese está bueno. Es así. El Señor Jesucristo está oculto de los corazones de los hombres, porque el hombre es un pecador. No puede, el hombre huye de la presencia de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Y él se escapa, el hombre se escapa. Vivimos escapándonos de Dios. Por más que venga la palabra de Dios, el hombre no quiere saber nada. ¿Sabe por qué no quiere saber nada? Yo le voy a explicar. Y algunos, no es que desconocen, es que cuando abren esto les revela su condición pecaminosa a sus mentes. Y entonces ellos no quieren saber nada de esto. Sus mentes mismas saben que esta es la palabra de Dios, porque fueron creadas por Dios. Ellos aborrecen esto. No se trata de falta de información, de incredulidad es. No creer. Creer en Dios significa sujetarse, ir con él. Pero tengo que cambiar. Eso no tenés que cambiar nada porque no puedes cambiar. Eso sería salvación por obra. Puedes implorar. Eso, puedes cambiar. Transforma mi corazón. Hoy reconozco en este día de lo que he escuchado que soy un hombre pecador. No puedo hacer nada. Con mis manos vacías vengo y me aferro a tu cruz. Clama, mira, dice, Señor, sálvame. Eso es lo que puede hacer. Dios no demanda nada de ti, que cambies ni nada, porque no puede. Tus ropas son como trapos de inmundicia, un trapo de lo que la mujer deja de usar, tiene sus cosas. Así, Dios dice, no quiero eso, dice.
Dice Isaías 64. No lo digo yo, dice la Biblia. Si le ofende la Biblia, dice. La Biblia Dios dice, eso es como de la mujer, dice. No quiero esas cosas. ¿Qué quiero? El olor del sacrificio que hizo mi hijo amado en la cruz. Eso es olor fragante para mí. Así dice la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Nada. Lo único que podemos hacer es confiar. Vamos a hablar, amado. Amado Padre, venimos al trono de la gracia, Señor. Agradeciéndole, Señor, porque su palabra, Señor, nos ha dado evidencias de que es su palabra, Señor, y atestigo, no nos fundamentamos, Señor, en ningún hombre ni nadie, Señor, pero tampoco podemos creer, Señor, porque nacimos muertos en delirio y pecado. Le damos la gracia, Señor, porque usted, el Padre, envió a su Hijo amado, el Hijo subió al cielo y envió, Señor, al Espíritu Santo, y el Señor nos ha dado testimonio, Señor, de nuestra esclavitud de Satanás y del pecado. Señor, ha utilizado la palabra por un sermón, por alguien que ha hablado, Señor, y no solo eso, sino que ha soplado a nuestra mente, nos ha levantado del sepulcro donde estamos, sal fuera, en el caso mío, Daniel, ¿de dónde estás? Y me levantó, Señor, y póngale su nombre, si alguno de ustedes fue salvo. Y el Espíritu Santo no terminó su obra, sino que por medio de las Escrituras, ahora, Señor, sigue transformándonos, nos sigue, ha empezado lavándonos, y día a día también nos usamos las manos, los pies, Señor, y día a día nos sigue alimentando, Señor. Y ha empezado de cuando éramos chicos, dándole la leche, dándole la comida, sopita en la boca, y hoy empezamos a crecer, pero es hora que crezcamos, Señor, y que estemos nutriéndonos, que comamos carne de su palabra. Necesitamos, Señor, hombres y mujeres, Señor, que empiecen, Señor, a crecer. Y para eso necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, el Hijo, Señor, y el Espíritu Santo, Señor, por estar acompañándonos en todo este sermón. Como siempre decimos, amén. Amén.